lavado de cerebro es la máxima invasión de la privacidad. Antes creíamos que el cerebro era sólido como un diamante. Y cuando mediante el lavado de cerebro intentamos no solo controlar lo que hacemos, sino lo que pensamos, recurriendo a la coerción, a la mentira, a la violencia, ahora por lo menos podemos analizarlo desde las bases de la neurología. Cuando en los años 50, al final de la Guerra de Corea, algunos soldados americanos que habían estado presos empezaron a defender a capa y espada la causa comunista, las autoridades militares se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. Un cambio de bando y de ideas tan radical debía tener una explicación. ¿Qué había sucedido en la cárcel para que estos hombres ahora renegasen de la política de su país y alabasen las teorías maoístas? En 1993, y después de 51 días de cerco a una granja de Texas, más de 70 miembros de la secta de los Davidianos murieron en un enfrentamiento con la policía. Eran personas normales y corrientes que en un momento dado lo habían abandonado todo para seguir al líder, un iluminado que se autoproclamaba la reencarnación de Cristo. No dudaron ni un momento en luchar hasta morir para defender sus creencias y su comunidad. En todo el mundo, las denuncias por violencia doméstica no dejan de aumentar año tras año. Bajo la presión del agresor, las víctimas lentamente se alejan de familia y amigos, convirtiéndose en un blanco fácil para sus maltratadores. Con la autoestima por los suelos y todos sus proyectos frustrados piensan que el problema es suyo y la culpabilidad las mantiene al lado de su agresor. Se someten por completo a su autoridad cruel y sin límites. Pero, ¿cómo se llega a una situación tan extrema? Son 3 ejemplos de lavado de cerebro donde se ha conseguido acceder y manipular el tesoro más preciado del hombre: su mente. Pensamos que es algo intocable, pero resulta que es relativamente fácil transformarla. Con una buena técnica se logra reemplazar unas ideas por otras. La finalidad básica es evidente: eliminar la identidad independiente de la víctima para que no entorpezca el control total que se pretende ejercer sobre ella. El deseo de controlar la mente del otro es tan antiguo como el hombre. En todo este tiempo se han desarrollado técnicas de lavado de cerebro muy variadas. Acabamos de ver algunas de las formas más crueles: tortura y acoso psicológico. Pero también hay otras formas más sutiles: publicidad y educación. Una actúa en beneficio de la otra. La educación encuentra la diana más fácil en las mentes jóvenes. Su objetivo es forjar ciudadanos para que mejoren su poder adquisitivo y también inculcarles una buena predisposición a consumir. Del resto se ocupa la publicidad, que promete un poco más de felicidad con cada compra. La manipulación de ideales y principios que consigue el tándem formado por educación y publicidad es poderoso y duradero. No nos sentimos amenazados por este lavado de cerebro sigiloso y lo permitimos. Tenemos una imagen de nosotros mismos como seres libres con unas creencias difíciles de cambiar. Nos gusta pensar que nuestras mentes son sólidas e invulnerables y que podemos decidir quién nos influye y quién no. Pero nada más lejos de la realidad. Somos influenciables por naturaleza. Las emociones nos traicionan. Son el principal desencadenante de los cambios que suceden en nuestra mente. Una música que nos haga estremecer ayudará mucho a que un anuncio nos seduzca. En los casos más radicales de lavado de cerebro, el miedo principalmente y la pena o la soledad en menor medida hacen que una persona ceda a la presión. Las nuevas creencias quedan íntimamente ligadas a estados emocionales extremos y la víctima irremediablemente atrapada en su nueva percepción de la realidad. ¿En qué medida nos está diciendo ahora la neurología moderna? Oye, no somos lo que pensábamos que éramos. Uno de esos campos es la que tú llamas solidez.
Pensábamos que nuestro cerebro era como un diamante, que no se podía romper. Esa era la idea que teníamos, que guardábamos los recuerdos, que era el mismo cerebro, el mismo yo, pero tú dices, oye, cuidado, porque este tema de la solidez no es. Bueno, solemos pensar en nosotros mismos, supongo, como algo que es relativamente igual una vez se alcanza la edad adulta. Por supuesto, la gente cambia, pero a menudo subestimamos hasta qué punto cambiamos y hay buenos motivos psicológicos para ello. Motivos en los que no profundizaré, pero lo importante es que nuestro cerebro, por así decirlo, está diseñado para hacernos sentir más parecidos de un día a otro, de una semana a otra, de lo que verdaderamente somos. Esto nos ayuda muchísimo porque nos permite desempeñar los mismos papeles, nos permite esforzarnos menos en intentar resolver todas esas cosas cada día. Imagínate cómo sería si cambiaras mucho y fueras consciente de lo distinto que eres cada mañana. Estarías perdido. Estarías un poco perdido y también tendrías que esforzarte mucho más. Mientras que si puedes asumir que casi todo es exactamente igual, entonces puedes tirar adelante y concentrarte en lo nuevo. El cerebro es muy bueno cuando toca trabajar con la novedad, pero si las cosas son iguales, tiende a ignorarlas. Así que todo lo relativo a uno mismo que es igual o parece igual puede ignorarse tranquilamente, dejarse de lado y de este modo puedes levantarte y centrarte en cualquier nuevo reto que te traiga el día. Así que es muy útil pensar en uno mismo como el tipo de cosa que no cambia mucho porque es tranquilizador y porque nos hace la vida más fácil. Pero no es verdad. No, porque la gente subestima hasta qué punto su cerebro y su yo puede cambiar. El lavado de cerebro no es más que un ejemplo extremo de esto. Un ejemplo que utilizo en el libro es que si te encuentras a un amigo al que no has visto en 10 años y de repente se ha vuelto religioso, por ejemplo, pensarás, vaya, pero es que son 10 años, lo que sea. En cambio, si te encuentras a esa persona un mes más tarde y de repente se ha vuelto religiosa, empezarás a pensar, un segundo, qué poco tiempo, ¿qué está pasando? Pero es muy nuevo, ¿no?, esta historia del lavado de cerebro desde el punto de vista científico. Es algo bastante nuevo. La palabra solo existe desde 1950. Utiliza técnicas mucho más antiguas, derivadas de la tortura, por ejemplo. Algo muy parecido se produjo durante la Inquisición, las reformas en Inglaterra, etc. Así que hay mucha historia detrás, pero la palabra no surgió hasta 1950. Se trataba de un término propagandístico acuñado por un periodista estadounidense llamado Edward Hunter, que lo utilizaba para describir lo que pasó en la Guerra de Corea. Cuando los soldados estadounidenses, algunos de ellos, no todos, pero algunos ciudadanos de Estados Unidos, cambiaron completamente y pasaron a denunciar el estilo de vida estadounidense y todo lo que conlleva. Se escandalizaron. Todo el mundo se horrorizó, nadie entendía lo que pasaba y era necesario un nombre para describir este fenómeno tan extraño. Entonces, Edward Hunter propuso el nombre de lavado de cerebro. Y ahí empezó el concepto moderno del lavado de cerebro. Entre los precedentes más impactantes de esto, probablemente está lo que pasó en Jonestown. Sí, es un ejemplo muy bueno. Casi 1000 personas se suicidaron. ¿Lo llamamos lavado de cerebro a eso también? Jonestown empezó como una misión cristiana, pero mucho más extrema y mucho más aislada. Y con el tiempo desembocó en un suicidio colectivo. Nadie podía entender cómo se podía pasar de un simple cristiano, defensor de las buenas obras y bastante socialista, al líder paranoico que condujo a su gente a este tipo de acción. Y de nuevo la gente necesitaba una palabra para explicarlo, así que dijeron, tenemos que llamarlo de algún modo, no lo entendemos, pongámosle un nombre. Y después la propia CIA investigó, ¿no?, durante años el lavado de cerebro. Alguien me recordó no hace mucho el proyecto de Manhattan en cuanto al dineral gastado. Manhattan fue para producir la bomba atómica. Los recursos que se gastaron para estudiar el lavado de cerebro fueron casi iguales, pero no hubo muchos resultados al final, ¿no? ¿O sí?
¿Se llegó a alguna conclusión? Bueno, lo que creo de las conclusiones a las que se llegó, si es que se llegó a conclusiones, y en la medida en la que yo, que no soy estadounidense ni trabajo para la CIA, sé del tema y desconozco lo que pasa en secreto ahora mismo, pero por lo que sé, el problema que tuvieron es que el lavado de cerebro es, por así decirlo, un proceso de 2 fases. Hay que eliminar las creencias anteriores. En el caso de Corea, de los soldados estadounidenses, había que eliminar la creencia de que el estilo occidental era bueno y luego instaurar las nuevas creencias. La creencia de que el comunismo era bueno. Pues bien, eliminar las antiguas creencias se puede hacer hasta cierto punto. Se puede utilizar el electroshock, las drogas o fármacos, todo tipo de técnicas para intentar lavar el cerebro de la gente. Pero el problema es que introducir nuevas creencias es muy difícil. Descubrieron que eso no podían hacerlo, que podían desprogramar a la gente, como decían ellos, pero que no podían adoctrinarlos con las nuevas creencias. Tú mencionas las convicciones singulares. ¿Tienes de pronto una idea extraña? Que una emoción la pone en marcha. ¿Qué quieres decir por idea o convicción extraña? ¿Cuáles serían los prerequisitos para que una convicción se convierta en un lavado de cerebro? ¿Qué es lo que necesitas para que pase? Pues necesitas emociones fuertes para empezar. Y realmente la mayoría de las veces necesitas que mucha gente a tu alrededor crea lo mismo, porque eso te lo pone mucho más fácil. Recuerda que cuando empiezas a tener una idea, cuando estamos al principio del proceso de lavado de cerebro, lo que pasa es que la idea se forma por la información que te llega. Alguna de esta información es lo que ves, lo que oyes, dónde están los objetos en el mundo que observas, todo este tipo de cosas. Pero en gran parte procede de otra gente. Así que si hay un montón de gente a tu alrededor que te dice lo mismo y no hay nadie que te diga algo distinto, la realidad para ti se convertirá en lo que esa gente te diga. No hay nada más, porque no llegan fuentes alternativas de información. De nuevo volvemos a la importancia de detenerse y reflexionar, del pensamiento crítico, ¿sabes? Gente que se cuestione la sabiduría popular y la información comúnmente aceptada. Pero si estás solo en un grupo pequeño y compacto y no hay nadie que se cuestione las cosas, eso es lo que pasó en Jonestown. No había nadie más. No tenían acceso a los medios de comunicación. Jones controlaba la información. Así que lo que él decía se convertía en la realidad, porque no había modo alguno de comprobarlo. Si tienes algo así, eso refuerza la idea, y si sumas eso a las emociones, todavía se vuelve más fuerte. Y si llega a ser suficientemente fuerte, incluso aunque algo lo cuestione, aunque llegue alguien de fuera y diga, en realidad estás equivocada, ¿cuánta repercusión tendrá eso? La única defensa contra eso, quiero decir la defensa que hemos heredado, es la corteza prefrontal, esa cosa tan hermosa que, según dices, es el director de orquesta que nos dice para y piensa. No quiero que suene como si se tratara de un hombrecillo sentado allí mirando al resto del cerebro. Todo el cerebro hace esto de detenerse y reflexionar. Solo que la corteza prefrontal lo hace más lentamente que el resto del cerebro. Así que nos damos más cuenta de ello. Tendemos a pensar que es la que hace eso de detenerse y reflexionar. Pero de hecho, los procesos de cuestionamiento e interpretación están pasando continuamente en el cerebro. Es decir, es como si las áreas neuronales interactuaran, conversaran entre sí. Cuando reciben un estímulo, muchas áreas se activan, casi como si tuvieran una conversación y dijeran, bueno, creo que esto es lo que pasa. No estoy seguro. Creo que es eso lo que pasa. ¿Quién grita más fuerte? Vale, pues nos pondremos de acuerdo en qué pasa aquello. Y entonces fluye la decisión y se consigue una acción y una respuesta. Así que es algo mucho más complicado e interactivo que la idea que cuando un estímulo entra en el cerebro, la corteza prefrontal se para y dice, quizá hago esto, quizá no. ¿Qué narices? Voy a hacerlo, ¿sabes? Y ya tiene la decisión. Otro tema fascinante es la educación. Hay gente que dice la educación es el mejor ejemplo de lavado de cerebro y que empieza en la infancia.
Pero tú dices cuidado, porque la educación puede ser totalmente lo contrario. Puede también ser una manera de liberarse, la única. ¿En qué sentido dices esto? Hay que ir con cuidado con el lavado de cerebro porque es un asunto sumamente político. Y uno de los problemas que surgen es que es importante saber de qué perspectiva estamos hablando en cada momento. Por ejemplo, si volvemos a la reforma de pensamiento original que acuñó la palabra lavada de cerebro. China. Sí, los chinos, de hecho, lo consideraban reeducación. Lo veían como un concepto positivo. Si miramos cómo escriben sobre ello, lo describen casi como una curación o una salvación. Son muy positivos. Están intentando ayudar a esa pobre gente que vive engañada y mostrarles la luz del comunismo. Es algo muy positivo. En cambio, los estadounidenses son sus enemigos mortales, combaten contra los chinos e intentan verlo bajo un prisma negativo. Por eso, lavado de cerebro es un término tan peyorativo, desagradable y denigrante. Así que, de nuevo, con la educación, lo que hay que preguntarse es, ¿quién educa a esa persona? Y en el proceso de educación, ¿prevalecen los intereses de la persona que se educa o los intereses del educador? Evidentemente, si lo que se antepone son los intereses del educador y se pretende conseguir un ciudadano agradable y dócil, entonces sí, de ahí proceden las acusaciones de lavado de cerebro porque es un proceso negativo. En cambio, lo que se intenta es inculcar el pensamiento crítico, detenerse a pensar y ser un poco escéptico, comprender cuándo es mejor formular una pregunta y cuándo es mejor dejarlo correr, enseñarle, darle un poco más de capacidad crítica para ahondar en las cosas. Si se hace eso, eso no es un lavado de cerebro, de hecho es todo lo contrario. Si hace eso, eso no es un lavado de cerebro. De hecho, es todo lo contrario. El programa, que es un programa muy interesante en el que se le van a hacer unas 3 preguntas a cada uno, es muy sencillo. Un joven psicólogo pone un anuncio en el periódico. Solicita voluntarios para un experimento. Ofrece $4 a quien se preste a participar. Pero es un anuncio engañoso. Se dice que es un experimento para evaluar la memoria, pero lo que realmente se quiere poner a prueba es la obediencia o la resistencia a la autoridad de los participantes. A cada voluntario se le empareja con otra persona y se les asigna un rol al azar. Uno será el profesor y el otro el aprendiz. A continuación se les pone en habitaciones separadas. Sí, yo creo que El procedimiento a seguir es simple. El profesor formula una pregunta al aprendiz y debe castigar cada respuesta errónea con una descarga eléctrica. El sistema de descargas funciona mediante un generador que transmite la electricidad a través de unos electrodos conectados al brazo del aprendiz. A cada respuesta equivocada deberá aumentar la potencia de la descarga. Para demostrarle que el mecanismo funciona, el investigador aplica al profesor la descarga de mínima potencia. Así comprueba en su propia carne el castigo que aplicará al aprendiz. Vale. Ya puede hacer la pregunta. El investigador, con su bata blanca, es quien da las instrucciones. Se convierte en la autoridad de referencia para los participantes. Las primeras descargas son fáciles de dar. El profesor pulsa el interruptor sin vacilar. Pero con los primeros gritos su tarea se vuelve más dura. Algunos dudan. Saben que están infligiendo dolor. Las voces de los aprendices pidiendo que los saquen de allí cada vez son más fuertes. La situación se vuelve muy tensa. Lea la siguiente. Cuando alguno de los profesores manifiesta su intención de abandonar, el investigador le insiste sin ni siquiera alzar la voz. El experimento requiere que continúes, o simplemente, venga, continúa. Estas simples frases son suficientes para que el 65% de los participantes lleve el experimento hasta el final. Tenle el interruptor. No. No lo voy a hacer.
Solo unos pocos deciden que no quieren seguir adelante. ¡Sacadme de aquí, hijos de puta! ¡Sacadme de aquí! ¡No aguanto más! ¡Sacadme de aquí para esto! ¡Sacadme! A pesar del progresivo aumento de los gritos de los aprendices, 2 de cada 3 voluntarios aplican la descarga de máxima potencia, sabiendo que existe un grave peligro para el que la recibe. Sin embargo, no todo es lo que parece. Lo que no sabrá el voluntario hasta finalizar el experimento es que su pareja, el aprendiz, solo es un actor. Sus gritos y súplicas son pura comedia. La repartición de roles ha sido amañada para que todos los voluntarios ejerzan de profesores y todos los actores de aprendices. Es una estrategia para que los voluntarios piensen que es a sus compañeros a los que se está poniendo a prueba. Este experimento se llevó a cabo en la Universidad de Yale a principios de los años 60. A pesar del truco, los resultados son muy reveladores. Muchos encuentran en este experimento una explicación a la obediencia ciega de la mayoría de alemanes durante el nazismo. Sometidos a la autoridad, personas normales y corrientes pueden llegar a actuar con una crueldad extrema. El secreto es desprenderse de la responsabilidad. Libres del sentido de culpa, aparece el lado más oscuro de la naturaleza humana. Naturaleza humana. Otro asunto que mencionas a menudo es la importancia del poder político. Del poder político como fuente de adoctrinamiento y de lavado de cerebro. Creo que fue Milgram, ¿cómo se llamaba? Sí, Stanley Milgram. Stanley Milgram mencionaba algunos resultados impresionantes. Demuestran algo espeluznante. Por ejemplo, sabemos que alrededor del 1% de la población es psicópata, ok, vale. Pero lo que no sabíamos, y lo que muestra la investigación de Milgram, es que 2/3 de la gente puede comportarse de un modo muy cruel, muy maligno, simplemente por acatar una autoridad, por no ofrecer resistencia a lo que les mandan. Oye, es así eso, ¿no? Bueno, en ciertas situaciones, y varía mucho. Por ejemplo, cuando Milgram introducía en el experimento a otra persona que decía, no lo hagas, el índice de obediencia bajaba a 0. De modo que hay que tener una autoridad unida para que funcione. Y cuando la persona tenía que agarrar la mano del actor, del colaborador, en el aparato de electroshock y aguantarlo, el índice de resistencia aumentaba muchísimo. Así que, depende. Este experimento nos enseña mucho de la distancia, además de la autoridad. Si estás lejos de la persona, si no eres realmente consciente de lo que hacen tus acciones directamente, si formas parte de un gran sistema burocrático, si estás lejos de la persona real a la que infliges daño, es mucho más fácil hacer cosas horribles, simplemente porque te lo mandan. Mientras que si estás ahí mismo mirando a la persona mientras lo haces, es mucho más difícil. Oye, otra cosa increíble. Bueno, sabemos y solemos decir que es fantástico, que no hay 2 cerebros iguales, todos son distintos. Tu cerebro, el mío, pero al mismo tiempo nos preguntamos por qué algunos cerebros son más vulnerables al lavado de cerebro que otros. ¿Qué los hace más vulnerables? Parece que las personas varían en su susceptibilidad, en la facilidad con la que se les puede hacer creer cosas extrañas, la facilidad con la que se puede hacer que entren en una secta,
se comporten violentamente, este tipo de cosas. Y no terminamos de entender estos factores, pero podemos adivinar algunos de ellos. Por ejemplo, si ya tienes creencias muy fuertes, será mucho más difícil eliminarlas y meter las creencias nuevas, por decirlo crudamente. Una persona dogmática o fanática, alguien que ya esté firmemente convencido de algo, será una pesadilla para quien quiera lavarle el cerebro. Sin embargo, si tienes a alguien joven, por ejemplo, que no ha acabado de descubrir quién es en la vida, que tiene dudas, que busca algo pero no sabe bien qué, alguien así es maravilloso. Para los que lavan el cerebro. Busca respuestas, está abierto a información nueva, pero no tiene convicciones muy arraigadas. El ejemplo que utilizo en mi libro es el de la jardinería. Si tienes un jardín que es una jungla, es muy fácil llegar a diseñar el espacio y hacer lo que quieras. Pero si tienes un jardín que ya está muy elaborado, con rocas y paisajes por todas partes, es mucho más difícil poner encima tu estructura, porque tienes que eliminar la que ya está ahí. De modo que, ¿hasta qué punto están arraigadas las convicciones de la gente? Es un factor importante, y esto dependerá de la educación y también de la motivación. Si alguien está interesado y dispuesto, tienes un inicio inmejorable para lavarle el cerebro. Si no le gusta y se muestra reacio a la nueva información, eso hace tu tarea mucho más ardua, no imposible, pero sí más ardua.